Y ya construimos abstracciones de datos de la nada, creamos la clase racional, le creamos sus cosas. Ahora vamos a ver cómo se construyen abstracciones de datos a partir de abstracciones de datos que ya hay. Para ello, el concepto de herencia va a ser fundamental, ¿cierto? Y es fundamental para la ingeniería de software. La otra piedra angular de la ingeniería de software es la reutilización de código. Y entonces la herencia es el concepto más apropiado para reutilizar código, no reescribirlo, sino uno antes al principio, cuando todo esto empezó, eso había mucho, uno tenía que escribir el mismo código muchas veces. Desde que se inventaron, digamos, la orientación a objeto, bueno, se inventaron las abstracciones, ahí eso también abstraen código, ¿cierto? Cuando uno dice ordenar, ya uno le toca cada vez ordenar. ¿Sí? Todas las abstracciones permiten reutilizar código, pero digamos, a veces uno tiene abstracciones que se fundamentan en otras, que se fundamentan en otras, y uno quiere reutilizar el código que hay en todas ellas. Entonces, la piedra angular para eso va a ser la herencia. La piedra, digamos, el concepto fundamental para eso va a ser la herencia, y lo que es la piedra angular de la ingeniería, eso fue la reutilización de código. Entonces, la POO responde esta necesidad con el mecanismo de la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es en esencia la capacidad de construir nuevas clases, nuevas abstracciones de datos, a partir de clases que ya existen. O sea, la herencia es un mecanismo para la construcción incremental de abstracciones de datos. Y eso es lo que hay que recordar que es la herencia. Para este fin, Scala provee unas cosas que se llaman clases abstractas, una cosa que se llama herencia simple y una cosa que llaman rasgos o traits, que son conceptos, eh, que son los conceptos que trae Scala para construir abstracciones de datos incrementalmente. Yo creo que esos conceptos ya los han visto en Java. Las clases abstractas existen en Java, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Las clases abstractas también. La herencia simple también existe en Java. Y los rasgos sí no creo que existan en Java, pero creo que existen algo que llaman eh, interfaces, Java Interface. Entonces, aquí creo que los traits o los rasgos son lo más parecidos a esas interfaces. Conceptos clave detrás de todo esto: grafo de herencia, control de acceso y control de encapsulación. Entonces, en esta parte vamos a ver esos conceptos y cómo en Scala se juega con eso. Entonces, clases abstractas. Entonces, por ejemplo, la estructura discreta más sencilla y fundamental es el conjunto, como vieron en matemáticas discretas. Dos operaciones básicas sobre los conjuntos son meter un elemento al conjunto, ¿cierto? Construir el elemento, el conjunto nuevo con el viejo y un elemento más, o preguntar si un elemento pertenece a un conjunto. Me dice si sí o si no un elemento pertenece a un conjunto con un booleano. Con ese ejemplo de conjunto vamos a ilustrar el concepto de clase abstracta. Entonces, otras operaciones básicas sobre los conjuntos son la unión, la intersección, la diferencia de conjuntos, ¿cierto? Para implementar la abstracción de datos conjuntos, es importante que los lenguajes de programación provean mecanismos de abstracción que permitan especificar requerimientos sin necesidad de los detalles de implementación. O sea, yo quiero especificar qué propiedades tiene un conjunto sin necesidad de decir cómo está hecho eso por debajo. Y entonces, Scala provee para ello un concepto de clase abstracta. ¿Qué es una clase abstracta? Entonces, una clase abstracta de no se trata, entonces se crea con abstract class, tiene un nombre, y fíjese que tiene unos nombres aquí de funciones, pero no dice cómo esas funciones se implementan. O sea que una clase abstracta es como una abstracción sin implementar. Entonces, por ejemplo, la clase esta que definimos ahí se llama conjunto de enteros. Contiene unos miembros, tiene una función insertar que recibe un entero y devuelve un conjunto, o tiene una función pertenece que recibe un entero y me devuelve un booleano. Pero no dice, ahora, la intención es que insertar haga lo que hace insertar en los conjuntos, o sea, le inserte un elemento a un conjunto, le adicione, que pertenece, decía si un elemento está en el conjunto o no. Pero aquí no dicen cómo se hace eso, solo lo que yo quiero que tenga la clase, ¿cierto?
Entonces, como es una clase abstracta, no se pueden crear objetos de esa clase o instancias de esa clase. ¿Por qué no se pueden crear? Porque ni siquiera sabríamos cómo responder a estas preguntas, de cómo insertar o cómo pertenece. Solamente sirven para especificar como qué debe tener mi abstracción, pero no sirve para decir cómo debe ser mi abstracción. Entonces, las clases abstractas solo sirven para especificar eso. Si uno quiere que una clase abstracta implementarla, entonces necesita construir eh, la clase, necesita construir las clases concretas a partir de clases abstractas. Entonces, para implementar los conjuntos de enteros, por ejemplo, los podemos implementar por medio de árboles binarios ordenados. O sea, un conjunto de enteros va a ser un árbol. ¿Saben qué es un árbol binario? Sí. ¿Y un árbol binario ordenado? También, por ejemplo, voy a hacer un dibujito aquí. Exacto, por ejemplo, yo quiero el conjunto que tiene los números, no sé, 3, 5 y 7. Entonces, esa es la idea, es ordenar, la idea es representarlo por un árbol que tenga el 5, que tenga el 3 en su hijo izquierdo, digamos, y que tenga el 7 en su hijo derecho. Entonces, ese es el conjunto que tiene los números 3, 5 y 7. ¿Sí? Pero, 3, 5 y 7, pero en forma de árbol binario. Ahora, otro podría decir, no, yo quiero implementar los conjuntos de números con vectores o los conjuntos de números con listas. Cada uno decide con qué quiere implementar. Entonces, en este ejemplo vamos a ver cómo implementar conjuntos de enteros con árboles binarios, ordenados. Pero, eh, pero tiene que respetar que sea un conjunto de enteros. Entonces, para que respete que sea un conjunto de enteros, entonces uno tiene que decir, yo voy a construir el conjunto, voy a construir dos tipos de conjuntos, el conjunto vacío, pero entonces él va a ser un conjunto de enteros. Y voy a construir el conjunto no vacío, ¿cierto? Que también va a ser un conjunto de enteros. El conjunto vacío no recibe nada, ¿cierto? Y tiene que volver un conjunto de enteros, pero ya dijimos en la anterior transparencia que un conjunto de enteros era, era algo que tenía que tener una función insertar y una función pertenecer. Entonces yo no puedo simplemente decir que extiendo o, digamos, heredo de conjunto de enteros. ¿Qué heredo? Heredo que tiene esas dos funciones. Como esas dos funciones no están implementadas, tengo que implementarlas. Entonces, si el conjunto es el conjunto vacío, entonces pertenece algo al conjunto vacío, siempre va a responder falso. En el conjunto vacío no hay nada. Entonces, cuando me pregunten si cualquier cosa está en el conjunto vacío, voy a responder falso. Y la función insertarle algo a un conjunto vacío, pues insertarle a un conjunto vacío algo, pues me va a dar un conjunto con un elemento. Entonces, lo que hago es crear un conjunto no vacío, un nuevo conjunto no vacío, con los que voy a hacer aquí, ¿sí? En el que digo que tenga este elemento y que, como mis conjuntos son árboles, el árbol izquierdo no tenga nada y el árbol derecho no tenga nada, que solamente tenga en la raíz el número. Ese sería mi conjunto con un elemento. Ese es el resultado de insertarle un elemento a un conjunto vacío. Ahora, también tengo conjuntos no vacíos que se construyen con no vacío, con un elemento en la raíz, un conjunto en el lado izquierdo y un conjunto en el lado derecho, ¿cierto? Y tiene que ser un conjunto de enteros. Entonces, tengo que definir la función pertenece y la función insertar de esos conjuntos. Creo que eso se ve mejor aquí, ¿cierto? Aquí no, en donde lo tengan, es donde lo tengo. Um, por aquí lo tengo. Este. Eso. Entonces aquí tengo mi clase abstracta y estoy construyendo mi clase concreta que tiene vacío y no vacío. Entonces, este es no vacío. No vacío, entonces recibe un elemento,
un árbol izquierdo y un árbol derecho, y devuelve entonces, tiene la función pertenece. Entonces, ¿cómo hago para saber si un número X pertenece a ese conjunto? Entonces yo miro, si es menor que el que está en la cabeza, entonces pregúntele al de la izquierda si ese conjunto pertenece allá, si ese elemento pertenece allá. Si es mayor que el que está en la cabeza, entonces pregúntele al de la derecha si está allá. Y si no, tiene que ser porque es igual al que está en la cabeza y entonces sí pertenece. Entonces, como quien dice, mire si es el que está en la cabeza. Y si no, búsquelo en la izquierda o búsquelo en la derecha. Y la función insertar un elemento, entonces, ¿cómo se inserta un elemento en un árbol y que conserve el orden? Entonces es un problema que no es sencillo. Supongamos que aquí le dicen, meta el 6 aquí. ¿Dónde lo mete? El 6 lo meterían a la izquierda del 7. O sea, si yo les digo que inserten el 6, entonces ustedes me dicen que lo meta aquí a la izquierda, perdón, a la izquierda del 7. Y les digo que metan el 4 a la derecha del 3, el 4 allí. Bien, entonces, ¿cómo deciden dónde lo meten? Comparan el número que van a meter con la raíz. Entonces, por ejemplo, 4 es menor que 5. Entonces, ¿dónde lo deben meter? Al lado izquierdo. Comparan 4 con 3, ¿dónde lo deben meter? Al lado derecho. Y como al lado derecho no había nada, entonces ahí ya lo meten. ¿Qué pasó con el 6? ¿Dónde lo deben meter? A la derecha del 5. ¿Dónde lo deben meter? A la izquierda del 7. Como ahí no había nada, lo meten ahí. Ese es el algoritmo que está implementado aquí. Si el elemento X es menor que el que hay en la cabeza, entonces hay que meterlo al lado izquierdo. Entonces cree un nuevo árbol. Entonces devuelva el árbol. El elemento que está en la cabeza sigue en la cabeza. En la izquierda, ponga lo que había en la izquierda, insertándole X, y en la derecha deje lo que había en la derecha. Si X es mayor que el M, entonces debo insertar a la derecha. Entonces devuelva un árbol no vacío, cuya cabeza es el mismo que había, cuyo elemento a la izquierda es el mismo que a la izquierda, y a la derecha es el árbol de la derecha en el que le han insertado X. Y si no, quiere decir que ese elemento ya estaba ahí, entonces devuelve el mismo árbol porque el elemento ya estaba ahí. Entonces no hay que meterlo otra vez. Ese es el no vacío que hay aquí, y esta es la clase vacío, y entonces habría creado, eh, y entonces habría creado, eh, ya una implementación de conjuntos enteros. Pero yo uso conjuntos enteros sin saber cómo está hecho eso por debajo, porque todo quedó siendo conjunto de enteros. Yo puedo definir, miren, yo puedo definir eh, un conjunto, voy a poner esto aquí abajo, clase no vacío, esta clase abstracta primero, clase abstracta, ya la creé. Ahora voy a crear la clase no vacío que extiende conjunto de enteros. Falta la clase vacío. ¿Falta qué? Ah, me faltó un poco, ¿no? De cosas. ¿Cierto? Y me falta la vacío, pero fíjense que aquí no hay, es que en este ejemplo que hay aquí no está la clase vacío. Entonces voy a decirles algo antes de ponerla. Es que, no, esto no es lo que quería decir. Esto, ahorita digo lo otro. En ese ejemplo,
se puede argumentar que no se necesita realmente una clase que genere conjuntos vacíos porque solo hay un conjunto vacío. O sea, no tienes el conjunto vacío, sea cual sea, es el mismo, no tiene nada. Entonces, la clase vacío, como estaba creada, había que crear una nueva clase vacío, un nuevo conjunto vacío cada vez que yo quiero un vacío. Pero entonces lo que es con el conjunto vacío no cambia, siempre es el mismo. Entonces podemos crear un solo conjunto vacío en lugar de crear una clase que crea conjuntos vacíos. Entonces, en lugar de, para crear un objeto de una clase abstracta, uno dice, quiero crear un objeto que se llama vacío, que extiende esta clase abstracta, que se comporta así, pero que es un objeto de una vez. O sea, no es una clase, sino un objeto. Entonces creé un objeto concreto, ese objeto se llama vacío, ni siquiera hay que hacer new para usarlo porque no viene de una clase, sino que ya se creó. Se llama el objeto vacío. Y eso es lo que hacen aquí, que el objeto, en lugar de crear la clase vacío, crean el objeto que se llama vacío, que se comporta como todos los, como un conjunto vacío, pero ya es el objeto, no tengo mucho, sino un solo objeto vacío. Y ahora sí podría, por ejemplo, crear eh, eh, crear un conjunto 1 que coja, aquí voy a crear el conjunto 1, que dice, coja vacío e insértele 3 y ya me creó el conjunto 1. Como no puse el toString, no estoy viendo qué da eso como resultado, ¿sí? Sino que da una cosa ahí de escala. Voy a crear el objeto 2, que es coja el 1, coja el objeto, o sea, el conjunto que tiene el 3 e insértele el 2. Y entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿en C1 está el 2? ¿Qué responderían ustedes? ¿2 está en C1? Sí, porque sí. C1 es el conjunto que tiene solo el 3. C2 es el conjunto que sale del 1 y que le inserta el 2, o sea, que tiene el 2 y el 3. Al revés, ¿qué significa, Santiago? ¿Falso? No sé qué me quiso decir. Entonces, ¿pertenece 2 ahí? No. Pero a C2, a C2 sí pertenece. Si yo le pregunto si 2 pertenece allí, me va a decir que sí. O sea que ya tengo una representación de conjunto. Ahora, si yo después quiero unirlo, entonces necesito aumentar aquí diciendo que la unión de dos conjuntos da un conjunto, que la intersección de dos conjuntos, y luego aquí tengo que definir cómo se hace la unión, la intersección y todas esas cosas. ¿Sí? Eh, ¿Qué más quiero decir yo aquí? Mm, bueno, una cosa importante. Las definiciones de insertar y pertenece implementaron las funciones abstractas de la clase conjunto de enteros. Pero aún si la clase de la que se hereda, sea abstracto o no, ya tuviera un método implementado que se llamara así, y usted desea redefinir una nueva clase, es posible hacerlo usando la notación de anulación. Entonces, por ejemplo, usted tiene una clase abstracta que dice que foo da 1 y que var es un entero, ¿cierto? Y usted dice, voy a redefinir, voy a crear una clase sub que extiende la base. Y esa clase define foo también. Entonces tengo que decir, voy a anular el foo que había en la clase abstracta y lo voy a poner así, porque aquí ya estaba definido. Una clase abstracta no tiene que definirlo todo, puede haber unas cosas definidas y unas cosas sin definir. La que pusimos de enteros tenía todo sin definir, pero podría tener algunas cosas definidas. Entonces uno a veces necesita, cuando hereda de algo, necesita redefinir la forma como ese algo hace algo. No todo, voy a heredar, voy a reutilizar todo menos esto, lo voy a redefinir de esta manera. Y entonces dice override para decir que ese método va a ser anulado por el método que estoy definiendo aquí. Entonces, eh, vocabulario importante cuando uno habla de datos aquí en escala. Vacío y no vacío son clases que extienden la clase abstracta conjunto de enteros. Se dice que los tipos vacío y no vacío se ajustan, en inglés se conforman al tipo conjunto de enteros. Es decir, un objeto de tipo vacío o de tipo no vacío se puede usar en cualquier sitio donde se requiera un objeto de tipo conjunto de enteros. O sea,
que él es de varios, un objeto tiene, eso es como, ¿cómo le llaman? Polimorfismo. Tiene el tipo vacío, tiene el tipo conjunto de enteros, tiene, y de todas las clases que deben de ahí para arriba. Conjunto de enteros se denomina entonces la superclase de las clases vacío y no vacío. Vacío y no vacío se denominan subclases de conjunto de enteros. En escala, toda clase definida por los usuarios tiende a alguna clase. Siempre. Si no se explicita, es porque está extendiendo la clase por defecto que se llama object de Java. Y las superclases directas o indirectas de una clase C se denominan clases base de C. Las clases bases de no vacío son conjunto de entero y objeto. Objeto siempre es clase base de todos. Es un vocabulario que es bueno tener en cuenta. Y esta es la jerarquía de clases que tiene OZ. Entonces, la jerarquía de clases de OZ, o sea, todo en objeto, en escala son objetos. Y esta es la jerarquía de clases. Está la clase any de escala, cualquier cosa. Y entonces, any de escala, ¿quiénes son subclases? Cualquier valor de escala o cualquier referencia de objetos de Java son valores en escala. La escala tiene los dobles heredan, los flotantes heredan de los dobles, o los dobles son superclase de los flotantes son superclase de los long son superclase de los enteros son cortos y los cortos son bytes. ¿Sí? También los caracteres que son enteros. Los booleanos, true y false, los unit es un valor que no es valor, el valor de las cosas que no dan nada. O sea, como hay procedimientos y hay funciones, las funciones devuelven algo. Entonces, cuando uno hace un procedimiento que hace algo pero que no devuelve nada, entonces ese no devolver nada es unit. Eh, como un void, exacto, como un void. Como un void. Eso, muy bien. Pero lo bueno de Scala es que como Scala hereda todo lo de Java. Entonces, lo que en Java había, eh, lo que hubiera en Java es heredado por acá, otras clases Java, todas son heredadas de allá. Y hay unas clases muy especiales que son la clase de objetos y todos los iterables, las secuencias, las listas, las colecciones, todas esas son objetos de subclases de la clase objeto, que son subclases de la clase N, y así. Eso es, eh, esa es la jerarquía de clases en escala. Eh, ¿Qué más es importante conocer de aquí?